Entonces vamos a seguir con el tema, ¿listo? Teníamos este punto con las cuatro opciones de respuesta y les quería decir algo, que vamos a hacer énfasis en estas sesiones, en estas clases, en el lenguaje que se usa en la matemática para representar las cosas. Si uno tiene claro eso, puede entender mucho mejor las cosas y le va a parecer todo mucho más fácil. Entonces, acá con el cursor, estoy señalando en la parte de arriba, esto es una generalización del polinomio. ¿Listo? Entonces no se asusten por el lenguaje, simplemente les voy a decir cómo se representa. Ustedes saben que los polinomios tienen grados, ¿no? Por ejemplo, si el polinomio es x cuadrado más 3x, acá tenemos unos ejemplos. Digamos, este es 4x a la 5 más 6x a la 3 más x al cuadrado. Es un polinomio de grado 5, el grado es el exponente más alto. Y esos números que están acompañando a la x, en este caso las variables que tenemos son las x, esos números que están acompañando a las variables se llaman coeficientes. En este caso los tres coeficientes son enteros, pero podríamos tener coeficientes como 5 medios, por ejemplo, o negativos como menos 8 acá, o como menos 1, acá el coeficiente es menos 1. Ese sería un polinomio de grado 6 y eso sería lo que significaría. Entonces, devolviéndonos un poquito al lenguaje acá, ¿qué significa esto? Observen el cursor. Este es simplemente está representando un polinomio en general de grado n que tiene un coeficiente a sub n. ¿Por qué se le coloca este a sub n? Porque cada variable que está elevada a tal grado tiene un coeficiente propio. Entonces, supongamos que el polinomio sea de grado 4. Sería x a la 4 y su coeficiente correspondiente es ese a sub n que está ahí. El siguiente coeficiente es un grado menos, como, no sé, 4x a la 4 menos 3x a la 3, y se va escribiendo así en orden descendiente. Y acá el a sub n menos 1 pues sería simplemente ese coeficiente que tiene esa variable x a la menos 1. En el caso, por ejemplo, en el que a sub n sea 0, digamos, acá vemos un ejemplo. El coeficiente de x a la 5 es 4. El coeficiente de x a la 4 es 0, por eso no se ve ahí. Porque sería como 0 multiplicado por x a la 4 y eso desaparece. ¿Listo? Para que quede claro cómo se está usando el lenguaje. ¿Listo? Bien. Estamos ahí entonces. Ahora miremos la información que nos da acerca de los polinomios. Dice, vamos a leer acá desde este punto. ¿Listo? Si f de c es 0, ¿qué significa que f de c sea 0? Primero que todo, c está representando un número cualquiera. Y como ustedes se pueden dar cuenta, ese c lo estoy poniendo ahí, lo estoy reemplazando por la x. Eso quiere decir que en el polinomio vamos a reemplazar esos números por esas variables. Y en este caso ese número, cuando yo lo reemplazo, ese c, me da 0. Cuando eso sucede, decimos que c es una raíz del polinomio. Entonces, ejemplos de raíces, miremos un ejemplo de raíz. Cojamos ejemplos de polinomio. X a la 3 más x a la 2 menos 3x menos 3. ¿Cierto? Tenemos ese polinomio. Resulta que si yo cojo el menos 1 y lo reemplazo por la x, entonces me quedaría menos 1 a la 3, que es lo que está escrito acá. ¿Listo? Más menos 1 al cuadrado, que es lo que está escrito acá. Menos 3 por menos 1, que es lo que está escrito acá, menos 3, que está escrito acá. Y si uno hace esas cuentas, esas potencias, menos 1 a la 3 da menos 1, menos 1 a la 2 da 1, menos 3 por menos 1 da 3 positivo, y menos 3, si uno hace esas sumas y esas restas, le da 0. Entonces, cuando uno reemplaza un numerito en un polinomio, y como resultado de todas las cuentas que uno hace le da 0, ahí se dice que ese numerito es una raíz del polinomio. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo el enunciado. Miremos qué más nos está diciendo el enunciado. Ya me ubico acá en la diapositiva que es. Listo. Miremos qué más dice. Que si c es una raíz, es decir, que si f de c es 0, es decir, si reemplazamos la c en el polinomio nos da 0, entonces, en ese caso, el polinomio original se puede factorizar. Si se acuerdan de factorización, se puede escribir como la multiplicación de este polinomio pequeño, que es x menos c,
Profe, qué pena interrumpirlo. Hay un estudiante, Fabiola, que dice que no entiende por qué la función que aparece en el enunciado, o sea, que hace referencia a la n, número uno. Y Ok, número dos, Ketley, una estudiante, dice que si de pronto le puedo volver a repetir lo de los coeficientes, pero un poco más claro, lento. claro que sí. Me parece muy bien que hagan todas esas pequeñas preguntas y es que es muy importante. Listo, ¿a qué hace referencia la n? El n hace referencia, digamos, en este caso ustedes están viendo la flecha, el puntero, en este caso hace referencia al grado. Y cuando estamos hablando acá de la sub n, hace referencia al número, al coeficiente que está acompañando ese grado determinado. Entonces volvamos aquí a los ejemplos de polinomios. Digamos, aquí n sería 5 y el a sub n, si se dan cuenta, el a sub 5 sería 4. ¿Sí? En este caso, más el n acá es 3 y el a sub 3 sería 6. ¿Sí se entiende? Porque, me pasó acá, perdón. Porque, miren, el a sub n es el que está acompañando la variable de grado n. ¿Sí me hago entender? Entonces, precisamente por eso, les digo en este ejemplo, que el 4 es el que es el coeficiente de la variable con grado 5, ¿cierto? Entonces este es el a sub 5. ¿Eso por qué se hace, muchachos? Eso es simplemente una manera de generalizar. En matemáticas, digamos, uno tiene... ¿Cuántos polinomios hay? Infinitos, ¿no? X más 1 es un polinomio, x cuadrado menos 1 es otro polinomio, x por sí solito es otro polinomio. Entonces, cuando uno va a enunciar un teorema acerca de todos los polinomios, uno lo tiene que escribir de la manera más general posible. Entonces, digamos ahí n, en principio podría ser cualquier número. Entonces, si n fuera 50, entonces tendríamos un polinomio de grado 50. Si n fuera 3, entonces tendríamos un polinomio de grado 3. Y cada de esos x a la 3 o x a la 50 tendrían su coeficiente propio. Esa es como simplemente una manera general de escribir las cosas. ¿Listo? No sé si haya preguntas al respecto de eso. Espero que ya me están haciendo señas de que estamos bien. Listo. Entonces, ya está claro qué es un polinomio, digamos el lenguaje que utilizamos para generalizar esas cosas, ya tenemos, digamos, en la cabeza otra mirada sobre eso, ¿listo? Sabemos ahora qué es una raíz, un numerito que lo reemplazo por la variable y me da 0, ¿listo? Ahora terminemos de leer la parte más importante del enunciado. Esto es una clase pequeñita y bien trascendental de álgebra. Este es un teorema bien importante de la álgebra. Entonces, si hay una raíz, miren acá otra vez, atentos con el puntero, si C es una raíz, entonces ese polinomio original lo puedo factorizar. ¿Y cómo es esa factorización? Ahí nos están diciendo es x menos esa raíz por un polinomio, y aquí dice donde h de x es otro polinomio, y ese otro polinomio debe ser de un grado menor. Entonces vamos a mirar ejemplos de factorizaciones así. Bueno, miremos acá entonces el ejemplo que estábamos siguiendo. Teníamos x a la 3 más x al cuadrado menos 3x menos 3. Y habíamos observado que menos 1 es una raíz. O sea que al reemplazar el menos 1 me da 0. Según esta parte del enunciado que nos habla de la factorización, entonces, como menos 1 es una raíz, podemos factorizar el polinomio como x menos esa raíz. Atentos acá. Ojo ahí. Entonces, miren, este polinomio lo escribí acá, por eso dice entonces, este polinomio original lo puedo factorizar como, miren, como x menos la raíz. Y la raíz, acuérdense que era menos 1. No nos podemos comer los signos. ¿Listo? Entonces, x menos la raíz. Ahorita vamos a ir simplificando para que eso todo sea más claro, pero tenemos que hacerlo todo claro para que quede claro. Entonces, es x menos la raíz por un polinomio h de x. Y en este caso, aquí bueno, ya hice la cuenta, menos por menos más, y esto se me convierte en este x más 1, ¿cierto? Y ese otro polinomio, h de x, resulta que es x cuadrado menos 3. ¿Por qué x cuadrado menos 3? Bueno, yo hice este ejemplo y cuadré las cosas pues para mostrarles. Eso se podría calcular haciendo un proceso que se llama división sintética o algo, pero no viene el caso. Lo que les quiero mostrar es que efectivamente el enunciado quiero que entendamos el enunciado del teorema. Entonces, miren. Menos 1 fue una raíz, ¿cierto? Eso quiere decir que el polinomio original, este grandote de grado 3, lo pude factorizar. Miren que aquí hay una factorización. ¿Qué es factorizar?
Si tienen problemas con eso de factorizar, primero entiendan el concepto. Factorizar viene de la palabra factor, y un factor es algo que multiplica. Bien, entonces, ¿qué es factorizar? Es coger algo y volverlo a una multiplicación. En este caso, nuestro polinomio original, fíjense que eran sumas y restas. X a la 3 más X a la 2 menos 3X menos 3. ¿Sí ven que son sumas y restas? Mientras que aquí al otro lado del igual ya no son sumas y restas, es una multiplicación. Claro, una multiplicación de cosas con sumas y restas, pero principalmente es una multiplicación. ¿Sí me hago entender? En cambio, acá al otro lado, donde no está factorizado, son sumas. Por eso se dice que esta es la factorización, ¿listo? Entonces, miren, ¿cómo es la factorización? X menos la raíz, acuérdense que la raíz era menos 1, entonces x menos menos 1 es x más 1, x menos la raíz, por otro polinomio, que en este caso fue x cuadrado menos 3. ¿Listo? Entonces, observen, por ejemplo, acá hay algo muy importante, que este polinomio que quedó acá, el h de x, este que quedó acá, tiene que ser de un grado menor. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplique eso, haga propiedad distributiva, a ver si me da esto, pues por ejemplo acá, x por x a la 2, x a la 3. ¿Sí ven por qué tiene que ser menor? Si fuera, por ejemplo, un 3, daría x por x a la 3, x a la 4, y ya no me daría el polinomio original. Entonces siempre ese polinomio que va quedando tiene que ser de un gradito menor. Ahora devolvámonos al ejercicio. Devolvámonos al ejercicio. Acá está. Listo, vamos a volver a recapitular, hacer un pequeño resumen y ahí sí miramos las opciones de respuesta. Entonces tenemos unos polinomios, ¿cierto? Que si existe una raíz se puede factorizar, ¿cierto? Miremos por ejemplo la opción B. La opción B que dice. Dice que este polinomio original, en este caso de grado 4, ¿cierto? X a la 4 más 3x al cuadrado menos 4, se puede factorizar como x menos 1 por x más 1 por otro polinomio h de x. Miremos, por ejemplo, si 1 es una raíz. Fíjense que según esto, acá me dice que si C es una raíz, entonces se puede factorizar así. Acá me están diciendo que se puede factorizar así. Entonces, según una información implícita que está ahí, es que 1, en este caso 1, es una raíz de este polinomio. Vamos a comprobar si eso es cierto. Entonces, reemplacemos el 1 acá. 1 a la 4, 1, ¿cierto? X a la 2, 1 por 3, 3. 1 más 3, 1 más 3, 4, menos 4, da 0. Entonces nos hemos dado cuenta que 1 efectivamente sí es una raíz de este polinomio, ¿sí? Y si seguimos estas ideas, entonces ese polinomio lo podemos factorizar como x menos 1 por otro polinomio. Hay una pregunta por acá. Profe, Alexa nos dice, bueno, nos pregunta que si h de x se puede factorizar. Claro, h de x puede que sí, puede que no. En este caso, mira, tenemos que x a la 4 más 3x a la 2 menos 4 se factorizó primero por x menos 1, ¿cierto? Y me quedó un h de x grande. Y ese h de x grande, ¿dónde está el cursor? Acá. Y ese h de x grande es esto de acá. Si tú te das cuenta, es esto de acá. Es esto de acá. Lo que pasa es que ese h de x lo volvieron a factorizar y salió un factor x más 1 y quedó otro h de x, o sea, otro polinomio para irlo factorizando así como secuentemente hasta donde sea posible. Hay unos polinomios que no se pueden factorizar, entonces ahí para la cuenta, ¿listo? Listo, profe. Otra pregunta, Adriana le manda una pregunta, dice, profe, entonces en estos casos en la prueba, ajá, ¿tendríamos que resolver las respuestas para poder llegar entonces? En este caso, bueno, a mí me gusta dar muy buena pregunta porque digamos que es muy pertinente para explicar algo. Siempre es bueno saber las cosas, tener una idea muy clara de los conceptos. Si uno tiene una idea clara de los conceptos, se puede evitar lo que tú estás preguntando. Adriana, ¿cierto? Sí, Adriana. ¿Por qué? Porque ya les voy a decir, por ejemplo, cuál es el... Bueno, les voy a dar, digamos con esas explicaciones, les voy a dar medio minutico para que piensen las preguntas, a ver cuál ustedes miran ahí sospechosa o cuál puede ser o cuál no puede ser. Pues bueno, le voy diciendo así, profe. Gabriela dice que, pues dudosamente, pero selecciona la D. Oliver dice que él cree que es la C. Y Okay.
Por acá arriba, ¿ya han puesto algo? No, solo hasta el momento van esas. Es la C. Jason dice que es la C, Astrid dice que es la C. Sería interesante saber por qué piensan que es la C. Yo creo que es la C. Listo, entonces yo creo que, dado que ya me están contestando que es la C, ya digamos que creo que hay las herramientas para que ustedes concluyan eso. A ver, fíjense, por ejemplo, que en la respuesta A, el grado del polinomio es x a la 10. Si ustedes se fijan en la factorización, es x menos 1 por x más 1 por un h de x. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Miren, cuando yo multiplique el x menos 1, el x de acá, ahí ustedes están observando el puntero, cuando yo multiplique este x con este otro x, me va a salir un x al cuadrado. ¿Listo? Eso quiere decir que este polinomio h de x debe tener una x de grado 8. Para que cuando yo multiplique este x al cuadrado que me salió acá por ese x a la 8 de ese polinomio h de x, entonces ahí tiene el x a la 10 original, que es este, la posibilidad de salir. ¿Sí? Entonces, es posible que haya un h de x que yo lo multiplique por estos dos polinomios y me dé x a la 10, pero fíjense en la respuesta C. En la respuesta C, solamente la factorización es x menos 1 por x más 1. Y si yo multiplico esta x de acá cuando haga propiedad distributiva, daría x por x cuadrado. Y no hay más, en la factorización no hay más de donde pueda sacar x. Entonces no puedo llegar, por ejemplo, a completar este x a la 4 de acá. Aquí faltaría un polinomio h de x de grado 2. Por ejemplo, ahí se puede afirmar que faltaría un polinomio, otros dos polinomios como x más 3 y x menos 4, o 2 de grado 1 o 1 de grado 2, para que cuando uno multiplique las x, le den todos los grados que le deben salir del polinomio original. Entonces, con respecto a lo que decía Adriana, claro, teniendo en cuenta ese concepto, ya uno no se desgasta reemplazando en todas las respuestas. Solamente con una observación rápida, ya uno, o sea, esta respuesta, nos demoramos porque se está explicando. Pero cuando ustedes tengan el concepto claro y hayan practicado, ustedes ven esa respuesta y eso en 10 segundos, con una simple inspección visual, en menos. O sea, uno lo mira y uno dice la respuesta incorrecta, lo sé, inmediatamente. Pero es precisamente por eso les quería explicar por qué es una factorización, de dónde sale eso. Y también, ¿hay una pregunta? Sí, profe, Samuel pregunta, o sea que las x de los dos lados deben quedar con el mismo valor. Tiene que quedar exactamente igual. Vamos a mirar un ejemplo. Yo aprovecho una cosa acá para decirles algo. De pronto, aquí uno se da cuenta si los estudiantes hicieron su tarea juiciosos en octavo. ¿Por qué? Porque esta parte que está acá en la respuesta dice x menos 1 por x más 1 es la factorización de esto, ¿cierto? Eso es lo incorrecto, lo que uno descubre que es incorrecto. Resulta que esta factorización es una cosa muy famosa que se enseña en octavo y que se utiliza mucho, por ejemplo, en límites. Las personas que vayan a ingresar a estudiar una ingeniería o una física o una cosa de esas tienen que tenerlo muy claro. Esto es una diferencia de cuadrados. Vamos a verlo con más detalle acá. Ahí aprovecho para enseñarles, digamos, una cuestioncita que deben tener bien clara. ¿Cómo es una diferencia de cuadrados? Acá tenemos, por ejemplo, una diferencia es una resta. Acá tenemos, por ejemplo, a al cuadrado menos b al cuadrado. Eso se puede factorizar como a más b por a menos b. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se sabe eso? Porque si yo cojo esta a, por ejemplo, y la multiplico con esta a, me da a al cuadrado, ¿sí es? ¿Sí ven? Si yo multiplico esta a, o sea, lo que estoy haciendo es operar, ¿no? La propiedad distributiva. Este con este, este con este y este con este. Listo. Entonces, primero, este con este me sale una al cuadrado. Este con este me sale menos AB. Este con este me sale más AB y esos dos se van a cancelar y después más B menos B da B al cuadrado. ¿Listo? Entonces, al cuadrado menos B al cuadrado, ahí está claramente por qué se llama diferencia de cuadrados y la manera de factorizar una diferencia de cuadrados, gracias a esto que acabamos de explicar, entonces es el uno más el otro por el uno menos el otro. Y eso, si uno hace esas operaciones, le va a dar el polinomio. Entonces, respondo a la pregunta de Samuel. Sí, Samuel. No solamente te tienen que dar los mismos grados, sino te tienen que dar exactamente los mismos coeficientes. Y para ver el ejemplo, vamos a usar el ejemplo que tomé acá. Mira. Este polinomio es x a la 3 más x a la 2 menos 3x menos 3. Y acá nos están diciendo que la factorización es x más 1 por x a la 2 menos 3.
En este caso, por ejemplo, una pregunta para Adriana, creo que fue que preguntó eso. Aquí llegamos al final porque el polinomio x cuadrado menos 3 no es factorizable. Si fuera un 1, sí sería factorizable, porque sería una diferencia de cuadrados. ¿Sí se dan cuenta? Volvería a quedar x más 1 por x menos 1. Ahí se descompondría, pero al ser más 3 ya no es diferencia de cuadrados. Entonces ahí terminamos y queda así. ¿Listo? Entonces, respondiéndole a Samuel, mira cómo todo da. X por x a la 2, te sale este x a la 3. ¿Listo? X por menos 3, te sale este menos 3x de acá. ¿Sí ves? 1 por x al cuadrado, te sale este x cuadrado de acá. Y 1 por menos 3, te sale este menos 3 de acá. Entonces, no solamente se tienen que, claro, que salir las variables con los grados que son, sino te tienen que salir los coeficientes que son, como en este caso, salió por ejemplo el menos 3x de acá, ahí salió ese coeficiente. Entonces, claro, claro, cuando le preguntan a uno eso, como lo que nos acaba de preguntar Samuel, uno entiende que hay que afianzar un poquito el concepto de la factorización. Mira, ¿por qué tiene que dar igual? Te voy a poner un ejemplo sencillo de factorización. Factoricemos el número 20. Me salgo un poco acá del esquema de lo que tenía escrito, pero dada la pregunta, creo que es apropiado poner un ejemplo así mental. Factoricemos el número 20. Tal vez alguien me pueda responder rápido una factorización del número 20 ahí por el chat. ¿Alguien se atreve en 2 segundos? Factorizar el número 20. 5, 4, nadie dijo yo. Listo, entonces ya, listo, nadie lo respondió. Tomás Rodríguez dice 10 por 2. Exacto, 10 por 2 es una factorización del 20. Entonces miren que tenemos el número 20 igual a 10 por 2. En este caso hemos escrito el 20 como una multiplicación, hemos factorizado. O sea que si está bien factorizado, 10 por 2 nos debe dar 20. ¿Sí me hago entender? Otra factorización del 20 podría ser 5 por 4. Pero también nos tiene que dar 20. Entonces, ¿qué pasa? Acá, miren acá al cursor, este polinomio es lo que voy a factorizar, como el 20. Y los factores, sean 2 o sean 3 o sean 4, pues son las cosas que yo multiplico y me tienen que dar esta cosa de acá, como 4 por 5 que me da 20. O en este caso, x más 1 por x cuadrado menos 3 tiene que dar ese polinomio que está ahí. De eso se trata una factorización, o sea, la factorización te queda bien y es factorización cuando te da lo mismo. Cuando tú haces la multiplicación 2 por 10, sí es la factorización del 20. De eso, espero que eso les haya ayudado a afianzar ese concepto de factorización. ¿Listo? Entonces, vemos que en 10 segundos, pues no nos demoramos 10 segundos por las explicaciones, pero con el concepto claro, esta pregunta uno la ve y en menos de 10 segundos uno la responde. ¿Listo, muchachos? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Listo, vamos a pasar al otro punto. Si tienen preguntas, es bueno que las hagan ahí como si no es tan grande, pues la explicamos de una vez. ¿Listo? Bueno. Entonces, dice, ejercicio 2. La tabla muestra los precios de arroz, la tabla muestra los precios de arroz y el costo por envío a diferentes supermercados. Si Carlos decide comprar 500 kilos de arroz, ¿cuál es su opción más favorable? Y aquí tenemos la tabla de costos de precio por kilo y de costo del envío. De la tienda 1, 2, 3 y 4. 20 segunditos para que la piensen, no para que me la respondan. Bueno, las respuestas están acá, ¿no? ¿Cuál de las tiendas es la más económica? 10 segunditos y hacemos la explicación. ¿Listo? Como les digo... Dice Astrid que la A. Bueno, acá dicen que es la A. Ya hay una respuesta ahí. Espero que hayas... En este momento, a mí como profe no me importa tanto que que le den a la respuesta correcta, sino a mí lo que me importa es como revisar esos conceptos que nos permiten resolver los puntos, porque esto pues obviamente que lo podemos extender a otros ejercicios y cosas así. Entonces lo importante es que miremos los procedimientos y revisemos bien los conceptos. ¿Listo? Yo creo que vamos a empezar. Bueno, entonces, vamos a ver.
aquí hay una cosa que tiene un nombre ahí, le colocan los economistas funciones de costos, una cosa muy sencilla, no se asusten por eso. ¿Y qué significa? Miren, no se asusten por los nombres ni por nada, las cosas son muy sencillas. Simplemente observen que el precio de un envío depende de ciertas cosas. En este caso, depende de la cantidad de kilos, porque acá está el precio por kilo, ¿sí ves? ¿Sí ven? Entonces, precio por kilo, eso quiere decir que va a depender del kilo. Y el costo del envío, en este caso, por ejemplo, es fijo, de 30.000. Pero en este caso no es fijo, depende también del envío, 10% del costo de arroz comprado por el cliente. Entonces, una cosa muy importante es la interpretación de la información. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, interpretemos qué dice para acá, para la tienda 3. Para la tienda 3 hay un precio por kilo de 1000, cada kilo vale 1000, y el costo del envío es el 3% de lo que cueste lo que compré más 3.000 pesitos. Bueno, no sé. ¿Listo? Entonces, por ese lado la interpretación de la información. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El costo de lo que me vale la compra y el envío de cada tienda depende de la cantidad de kilos. Entonces vamos a hacer una función que me diga, que yo le meta un numerito y me dé el costo total de lo que me vale más el envío. ¿Sí, ¿Sí es claro eso? Listo. Entonces, dice así. Dice, sea K el número de kilos comprados. Entonces la función de costo es... voy a hacer un paréntesis acá en la resolución del ejemplo. Y para darles un consejo, o algo, digamos, en mi proceso de aprendizaje que me sirvió mucho, no se imaginan cuánto, es un buen consejo, créanlo. Y es definir las variables. Aquí, por ejemplo, escribí, me tomé la molestia, y háganlo ustedes cuando estén estudiando, hagan ese ejercicio, porque en serio, yo sé por qué se los digo que eso empieza a hacer funcionar el cerebro un poquito distinto, ese tipo de detalles. Entonces, lo que yo hice acá fue escribir la variable, definir la variable. Entonces dije, me equivoqué acá. Dice, sea acá el número de kilos comprados. ¿Listo? Entonces, me disculpo porque cometí un error. En este caso, esta X debería ser una K. Ahí cometí un error cuando escribí las cosas. Esta X debería ser una K. ¿Por qué? Porque estoy definiendo que K sea el número de kilos. Esa va a ser mi variable. Como son kilos, pues le coloqué K. Claro, le hubiera podido dejar la X. ¿Cuál es, digamos, el consejo? El consejo es definir las variables, que sea claro, y colocar que las variables sean consecuentes con los nombres. Por ejemplo, si ustedes están haciendo un problema, digamos, de álgebra, que Carlos tiene tantos pesos, que Carlos tiene el doble de Andrés y no sé qué, Entonces, un truco muy sencillo es colocar las variables con los nombres de las personas. Entonces, A va a representar lo que tiene Andrés, C va a representar lo que tiene Carlos, y cuando uno mira la ecuación, uno dice C más A igual a 200. Entonces, lo que tiene Carlos más lo que tiene Andrés es igual a 200. No es lo mismo si uno le pone una X o una Y. A veces uno dice X más Y 200, pero no entiende bien la ecuación en sí, como que no la está interpretando bien. Entonces, cuando uno utiliza las létricas para ese efecto, ayuda mucho. Entonces, primer consejo, definir bien las variables. Sea tal letra, representa tal cosa. Tal letra representa tal cosa. Eso nos va a dar una claridad sobre el problema. Y lo otro es que las letras que uno ponga representen las cosas del problema, los datos del problema. Así cuando uno escriba la ecuación, esos son como tips que sirven bastante. Entonces, así cuando ustedes escriben la ecuación, ustedes leen la ecuación y automáticamente van a estar pensando en, acá es kilos, por tantos kilos no sé qué. C es Carlos, es Andrés, entonces no sé qué, bla, bla, bla. Eso les va a ayudar mucho, ¿listo? Entonces, aquí cometí el error de que definí muy bien la variable, dije que iba a utilizar la letra K, pero utilicé la letra X aquí de pura convención, pues se me quedó la X ahí. Entonces, vamos a hacer de cuenta que hay una K, acá, entonces, C, le coloqué C porque es una función de costo. ¿Sí ven por qué utilicé la C? Hubiera podido colocar f de x, pero eso no me habla a mí sobre el problema, no me acerca al problema. Entonces coloqué una C porque es una C de costo. Aquí debería ser una K, que es la cantidad de kilos, y aquí representa la información del problema. ¿Qué dice aquí? 1200 por los kilos comprados más 3000. ¿Sí es claro? ¿Y eso a qué responde? A la información que hay acá. Dice, en la tienda 1 vale 1200 el kilo, 1200 por kilogramo, y a eso por el costo le suma 30.000. Parece que cometí un error acá entonces, más 30.000. No, ahí dice 3.000, leí mal, 30.000. Entonces, la función de costo, C de K, es
1200 por K más 3000. Me gustaría saber si hay alguna duda hasta el momento. ¿Qué significan los 3 punticos, profe? Bueno, esos 3 punticos se pueden, según el contexto, se leen de alguna manera, pero digamos que aquí usualmente significan por lo tanto. Es decir, voy a explicar esa parte. Me gustaría antes de eso, antes de seguir, si hay alguna pregunta con la primera línea que dice acá, C de K igual a 1200K más 3000. ¿Está claro eso? O sea, lo que quiero que quede claro es que lo que hicimos ahí al escribir esta ecuación, lo que hicimos fue modelar esta información de acá. Quiero que eso quede bien claro, ¿listo? Ahora vamos a modelar la de la tienda 2. Dice, 1100 por kilogramo, como la cantidad de kilogramos es K, entonces sería 1100 por K, más ¿cuánto vale el envío? El envío es de 10% de lo que costó, de lo comprado por el cliente. Entonces, en la tienda 2 tengo que C de K, recuerden que eso fue un error mío, C de K es igual a 1100K, 1100 pesos por cada kilo, o sea, me toca multiplicar 1100 por la cantidad de kilos, es esta parte, más el 10% de eso. Entonces, eso, lo que me costaron los kilos fue 1100 por K, y acuérdense que el 10% de algo es la décima parte de algo. Entonces, aquí precisamente por eso simplemente escribí esto que es a lo que le saco el 10%, dividido entre 10. Eso me da el 10% de la cantidad. Otra vez vuelvo y pregunto, si eso quedó claro. Bueno, mientras escriben por ahí las preguntas que vayan quedando, voy a seguir con la operación. Entonces, hay una pregunta. Sí, profe, preguntaba Emanuela que si eso también se puede graficar para poder hallarlo. Estamos sacando unas funciones, en este caso una variable, digamos, la convencional X, yo la volví una K, ¿no? Entonces un eje sería el eje K, y el otro eje no sería el eje Y, sino sería el eje C, de costo, ¿no? Entonces, dependiendo de los kilos, hay unos costos, ¿no? Se podría graficar, pero, bueno, no, digamos que no pensé en eso porque no es necesario en este punto, y aparte de enseñar ciertos conceptos y de enseñar ciertas cosas, también es bueno enseñarles a ustedes a manejar el tiempo. Lo que tú dices, Andrea, ¿cierto? Ya le confirmo. Lo que nos Emanuela, perdón. Lo que nos está diciendo Emanuela, digamos, es correcto, se puede hacer, pero no lo vamos a hacer porque no es necesario hacerlo. Bueno, creo que para aprendizaje sí deberíamos hacerlo, pero pues no lo pensé porque sencillamente se sale de eso, no es necesario graficar para hacer este punto, ¿listo? Entonces, vamos a simplificar esto. Tenemos 1100 dividido entre 10. Ustedes saben que cuando uno divide en 10 simplemente es como, eliminar un 0 acá arriba y se va con este 10 de acá abajo. Si esas cosas no están bien claras, por favor pregunten y yo trato de explicarles lo más posible, ¿listo? Entonces, al hacer esto, de simplificar este 10 del denominador con el del numerador, me queda un 110K. Y vuelvo y voy a reescribir esta ecuación. Entonces, ahí sí llegamos a los 3 punticos. Entonces, C de X es igual a 1100K por 1100K sobre 10. Por lo tanto, ahí están los 3 punticos, por lo tanto, C de K es igual a 1100K, aquí no le dice nada, estos 1100K son estos 1100K de acá, y aquí simplemente coloqué la división. 1100 dividido entre 10 es 110 y por K, ¿listo? Entonces ya hemos reducido un poquito la expresión. Y aquí tenemos la suma de 1100K más 110K. Y 1100K más 110K son 1200K. Es como sumar manzanas, ¿no? 1100 manzanas más 110 manzanas, 1210 manzanas. Entonces me quedó la función acá de costo en la tienda 2 de 1200 por la cantidad de kilos. Ese es el costo total con envío y todo, ¿listo? Ahí ya hicimos la cuenta del envío. Revisemos lo de la tienda 3. Lo de la tienda 3 dice, 1000, el kilogramo es más barato, ¿cierto? El arancel, el costo del envío es más barato, pero hay que sumarle 3000 pesitos más. Entonces, ¿cómo quedaría eso? Vamos a ver cómo quedaría. Quedaría C de K para la tienda 3, la función de costo sería 1000 por K, porque cada kilito vale 1000, más el 3% de eso, y como eso era 1000K, pues me toca sacarle el 3% a esta parte a 1000K. Acuérdense que el 3% es multiplicar por 3 y dividir en 100, o 3 de 100, no sé si haya
Ustedes escriben ahí si es necesario. Profe, un repasito rapidito de porcentajes ahí para que me explique eso. Y listo, se responde. Si no hay preguntas, entonces listo. El 3% de 1000K, o sea, de lo que costó la cantidad de kilos, más 3000 constantes. Estos 3000 no están cambiando y siempre se ponen constantes los 3000. Entonces, por lo tanto, la función me queda 1000K, esos 1000K de acá son estos mismos 1000K, el 3% de 1000 son 30. Aquí, ¿cómo se hizo eso? Una manera fácil de hacerlo. Estos dos ceros, estoy dividiendo en 100, se me van con esos dos ceros y me queda un 10. Y 3 por 10, 30. Ahí está el 30 acá, rápidamente de dónde sale. Más 3000. Por lo tanto, esa función de costo es, sumo los Ks, aquí hay 1000Ks y aquí hay 30Ks, entonces son 1030Ks más 3000. Esta sería, ¿hay una pregunta? Sí, profe. Michael pregunta, profe, en la tienda 2, ¿por qué lo dividió entre 10 y no entre 100? Claro, Michael, porque buena pregunta. Ahí se puede presentar una confusión. Ahí me ahorré un paso prácticamente. Y fíjate que ahí era el 10%. Y el 10% sería 10 sobre 100. ¿Sí ves? Sería 10 multiplicar por 10 sobre 100. 10%, 10 sobre 100. Cuando yo simplifique el 10 de arriba con el 100 de abajo, me queda un 10 abajo. Ese es el 10, esa es la simplificación, me quedó el 10. Precisamente por eso les decía que cuando uno saca el 10% de algo, es lo mismo que dividir en 10. Por ejemplo, si tú sacas el 50% de algo, eso es lo mismo que dividir en 2. ¿Sí te das cuenta? Entonces, sacarle el 10% a algo es lo mismo que dividir en 10. ¿Está claro, Michael? Listo. Entonces, ahora hagamos la función de costo de la tienda 4. Recordemos cuáles son las cosas acá. 1050 por cada kilogramo, más el 5% de lo que costó esto, más 1500. ¿Listo? Entonces, igual que el otro. La función de costo K sería 1050 por K más el 5% de eso, o sea, de 1050 por K, más 1500. Por lo tanto, la función de costo, ¿cómo me queda? Haciendo las cuentas. 1050K por el 5% de 1050 es 52,5K más los 1500. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se puede hacer esa cuenta rápido? Ustedes de pronto dicen, uy, no, pero es que 52,5, esas cuentas ya son con decimales, son más difíciles de sacar, no. Miren cómo se saca esto de fácil. Centrémonos acá donde está el puntero, ¿no? 5%, o sea, 5 sobre 100 por 1050. Vamos a hacer esto. Primero multipliquemos por 5. 1050 por 5, ¿cuánto es? 5 por 1, 5, aquí ya es 5000. Y 5 por 50 son 250, son 5250. ¿Cierto? A ver si está claro. Van a ir preguntando. Entonces, 5 por 1050 son 5250. Y ya tengo 5250, imagínenselo ahí en la mente. 5250 dividido en 100. Tengo que correr dos veces la coma hacia la izquierda, ¿cierto? Y por eso es que quedó acá, mira. 5250, imagínense que está el 50 y corro la coma dos veces, 1 y 2, y me queda el 52.5. Hay una pregunta. Profe, María dice, ¿se puede multiplicar por 0,5 en vez de sumarlo por 5 dividido 100? Perdón, repíteme. ¿Se puede multiplicar por 0,5? En vez, ya te digo, ¿se puede multiplicar por 0,5 en vez de sumarlo por 5 dividido 100? Bueno, hay que hacer una corrección en la pregunta. En vez de multiplicarlo por 5 sobre 100, querrás decir, María. Sí, aquí está 5 sobre 100 por 1050, ¿cierto? Entonces tú lo que me dices es que si en lugar de multiplicar por 5 sobre 100, podemos multiplicar por 0,5. ¿Sí? La respuesta es no, y la idea es buena, pero te equivocaste con las cuentas, porque 5 dividido entre 100 no es 0,5. 5 dividido entre 100 da 0,05. Entonces, podrías multiplicar por 0,05 y ahí sí sería equivalente. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, simplemente seguimos acá. 1050K más 52,5K hacemos la suma normal de los números, 1102,5K y los 1500 del envío. ¿Listo? Entonces, digamos que todo esto lo hago con el propósito de explicarles paso a paso las cosas, ¿sí?
Obviamente cuando ustedes estén en el examen no van a escribir todas estas cosas y vamos a ver cómo afrontaríamos el problema. Les doy la teoría primero para que ustedes sepan qué es lo que estoy haciendo, ¿cierto? Y después les voy a dar unas pautas para que ustedes puedan enfrentar los problemas más fáciles. Listo. Entonces, volvamos al problema. El problema que decía, si Carlos decide comprar 500 kilos de arroz, ¿cuál es su opción más favorable? Entonces, la K, que era una variable, ¿sí? Dependía de K. Ahora Carlos va a comprar 500 kilos. Ese va a ser mi K. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar, a evaluar ese K de 500 kilos en cada una de las formulitas que acabamos de sacar ahorita. ¿Listo? Entonces, la primera era, C de K era 1200 por K más 30.000, ¿sí se acuerdan? Recordémoslo acá. Esta. En la tienda 1, la función de costo era 1200 por los kilos más 30.000. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, donde está la K, aquí debería haber una K, recuérdenlo, vamos a reemplazar esa K por 500 porque él decidió comprar 500 kilos. De eso se trata una función. ¿Una función para qué se saca? Para generalizar una solución. Entonces, simplemente reemplazo el 500 ahí en el K y ya tengo lo que me da para 500 kilos. Si son 200 kilos, pues reemplazo el 200 ahí en el K y me da la respuesta para 200 kilos. De eso se trata una función. Entonces, en la tienda 1, C de K sería 1200 por K más 30.000 y eso da 630.000 pesos. Reemplazamos C de K en la función 2, que sería, recuerden la función 2. La función 2 era esta, C de K, era 1210 por K. Entonces serían 1200 por K, que K es 500, y eso da 605.000. Reemplazamos en las otras y hacemos las operaciones. Y aquí nos damos cuenta que el menor costo para 500 kilos es de 518.000, que corresponde a la tienda 3. Entonces la respuesta es la tienda 3. ¿Listo? Entonces, pasemos a las preguntas. Me dicen que debemos pasar a la sección de preguntas por cuestiones de tiempo y todo eso. ¿Listo? Profe, pues desde el principio le han estado preguntando que cómo pueden hacer. Bueno, Jennifer preguntó en el primer ejercicio que cómo podían hacer para que en la prueba no se gastaran tanto tiempo resolviendo esas preguntas. Okay. Karen dijo que con el segundo ejercicio, con ese que estaba usted resolviendo, sí, que también cómo se puede sacar de manera rápida. Fabiola preguntó lo mismo, que si pues había un método mucho más. Claro, entiendo. Entonces, bueno, para la primera pregunta, lo que yo les decía, aquí uno mira, por ejemplo, una cosa siempre es el descarte, ¿no? Ustedes puede que tengan claras ciertas cosas, puede que lleguen y lean una pregunta y la tengan muy clara, entonces digan, esto es así, listo, se acabó, ¿sí? Sin embargo, pues es posible que eso no pase. Cuando eso no pase, yo les recomiendo siempre que descarten. Eso es una cosa que la mente hace casi que sola, ¿no? Entonces es descartar. Aquí, ¿cuál era el truco en esta parte? Lo que les dije de los exponentes. Teniendo claro que lo de la factorización tiene que dar lo que preguntó Samuel. Creo que fue porque preguntó que si tenía que dar lo mismo en los exponentes. Entonces, claro, yo teniendo claro el concepto, veo que x por x, aquí a este lado de la igualdad, voy a obtener un polinomio de grado 2. Y eso nunca va a ser igual a un polinomio de grado 4. ¿Exacto? Entonces, digamos que sí, uno se sabe toda esta teoría, yo les explico lo mejor que pueda el lenguaje, los conceptos, pero a la hora de aplicar esos conceptos para resolver la pregunta toca agilizar. Esa es la pregunta que nos están haciendo. Entonces, en este caso el truco simplemente sería darse cuenta que el polinomio de acá no resulta del mismo grado que el que hay al otro lado del igual. Y en 5 segundos uno responde esa pregunta. En este caso, digamos que sí, en la pregunta número 2, digamos que sí es una pregunta de cuentas, es una pregunta que necesariamente tú vas a tener que reemplazar. Una manera de ahorrar tiempo sería, digamos, no entrar en todas estas terminologías y todo eso, lo hice para explicarles muy paso a paso. Sin embargo, uno lo podría hacer o tratar de hacerlo mentalmente acá, ¿no? Por ejemplo, son 500 kilos. Precio por kilogramo, entonces 1200 por los kilos, ¿no? Entonces tocaría multiplicar igual 1200 por 500. Ahí sí serían trucos como, bueno, por ejemplo, 1200 por 500 se hace muy fácil.
12 por 5, 60, y al 60 se le ponen 4 ceros, ¿sí? Entonces queda 600.000, y más esto, ahí dan los 630.000. O sea, hay unos puntos en donde necesariamente va a tocar hacer cálculos mentales. Hay otros, como el punto anterior, que con una pequeña observación tú dices, este no es, este no es, este no es, es este, le tocó a este que sea el correcto. Pero la única manera es pues práctica, ¿no? Practicar mucho, tener los conceptos muy claros, y eso le permite a uno hacer ese tipo de observaciones. Vale, profe. Astrid nos pregunta, profe, ¿qué temas de matemáticas usted recomienda estudiar? Bueno, como para ubicarlos un poquito, bueno, yo tengo experiencia de constructor con el ICFES. Bueno, he hecho varias cosas con el ICFES. Una de las cosas que he hecho es construir los puntos para la prueba. Y digamos que sí hay unos temas que se manejan. El examen está dividido en tres partes, tiene tres competencias: interpretación de la información, formulación y ejecución, y otra de argumentación. Lo que más creo que les están poniendo ahorita es cosas de interpretación de la información, es decir, a ustedes les dan una información y ustedes tienen que interpretar gráficas, interpretar información, ¿no? Ya sea de gráficas o sea textual o lo que sea. Eso tienen que practicarlo harto. Entender, no sé, lean revistas económicas o aprendan a leer información de gráficas, a leer información de tablas, y esas cosas les va a salir muchísimo. Y hay otros temas que son tópicos, digamos, claves para este tipo de pruebas, como lo de las razones. Las razones, los porcentajes, sobre todo las herramientas de la matemática que permiten comparar cosas. Por ejemplo, un promedio. Un promedio sirve mucho porque un promedio, digamos que esa estadística le habla a uno del comportamiento de una población general. Entonces son herramientas que sirven mucho, y el promedio hay que estudiarlo porque con certeza que les van a salir varios puntos de promedio, ¿sí? Otra herramienta que sirve para comparar cantidades son las razones o las proporciones. Entonces estudien eso porque ese tipo de, digamos, a ustedes les ponen una tabla con un poco de datos acá y otro poco de datos acá, y les dicen cuál es la relación que hay entre los datos. Hay una proporcionalidad directa, hay una proporcionalidad inversa. Entonces, lo que más les va a servir con miras al examen es manejar muy bien las herramientas que sirven para comparar cosas, como los porcentajes. Los porcentajes son una herramienta de comparación de cantidades. No sé si haya más preguntas. Profe, Samuel pregunta, dice, en el punto 2, en la tienda 2, ¿se podrá multiplicar el costo por gramo por 500, que es lo que quiere el comprador, y se le suma el 10%, que es 100? ¿No se podría? ¿El 10% que decían? Yo creo que quedó mal escrito, ¿o qué? Así lo escribió Samuel. Si fue tu propósito escribirlo así, ¿lo puedes volver a leer? Es que Claro está mal, sí. está mal, para que entiendan. Porque la primera parte está bien, pero en la segunda dice, acá el problema dice en la tienda 2, 1100 por cada kilo más el 10% de lo que le costó eso, ¿sí? 10% del costo del arroz comprado por el cliente. Ahora sí léelo para ver si eso representa. Claro que sí. Dice, en el punto 2, en la tienda 2, ¿se podrá multiplicar el costo por gramo por 500, que es lo que quiere el comprador, y se le suma el 10%, que es 100? ¿No se podría? El 10%, lo que está mal es decir que el 10% es 100. Ah, ya te entendí. Ya entendí tu pregunta. En el punto 2. En la tienda 2, sí. Sí, claro, mira, ¿sabes qué es lo que pasa, Samuel, cierto? Sí, dice que ahí acaba de escribir que dice que si el 10% de 1100 no es 100. Listo, entonces lo que hiciste da lo mismo, o sea, como hay varias maneras de hacer las cosas en las matemáticas. Mira qué fue lo que tú hiciste. Estamos acá en la tienda 2, acá fue donde sacamos las funciones de costo, ¿cierto? Para minimizar las cuentas, yo lo reemplacé acá, en la función total que teníamos, la de 1210K acá, ¿sí? Lo que tú estás diciendo es, lo que tú estás haciendo es como reemplazarlo acá, ¿sí es? Entonces, multiplicar 1100 por los 500, que sería esta parte que estás diciendo, y sumarle, ¿y cómo es que dice la última parte, Alejandro? Dice... Entonces, esta parte es lo Dice mismo. en la tienda 2, multiplicar el costo por gramo por 500, que eso es lo que quiere el comprador, Exacto. y sumar el 10% pues, de los 1100.
Exactamente es eso lo que estamos haciendo, porque el 10% de esta cosa va a ser 110 por K. Entonces, cuando hagas eso, hazlo tú, haz la cuenta tú, ahí solito si quieres, y ahí te vas a dar cuenta que al reemplazar la K acá, los 500 acá y los 500 acá, van a dar los números que tú dices. ¿Listo? Y bueno, muchachos, si no hay más preguntas, pues les dejo esas recomendaciones. Céntrense mucho en los temas de comparación de cantidades como los promedios, las tasas de cambio, las razones o razones de cambio también. Eh, Lean sobre proporcionalidad, relaciones de proporcionalidad. Eso también tiene una versión geométrica, que es la semejanza, estudienlo también. Y pues espero que nos veamos dentro de 8 días. Espero que les haya gustado mucho la clase. Y si tienen observaciones al respecto, pues háganlas ahí en el chat ahora, ¿no? Como va muy rápido o tiene que mejoramos tal cosa, entonces lo podemos hacer. Listo, muchachos, entonces una feliz noche y nos vemos en 8 días.